ese llamado segundo cerebro. ¿Cómo es eso? A mí me enseñaron en la anatomía uno solo. Tantas cosas que me acuerdo de esas clases de anatomía. ¿Y dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? Y chistes así. Y yo me reía en ese tiempo. Em, Estos títulos aventurados surgen del equipo de Trasciende Doctor Soto y lo agradezco mucho porque me desafían a, ok, plantéelo en relación al segundo cerebro. ¿Y por qué no? Somos una empresa que va creciendo, que está haciendo las cosas desde y para el amor, siguiendo principios que para mí eran fundamentales. Por eso la marca lleva mi nombre. No soy solo el formulador, sino que el que más catetea en chileno a la rigurosidad de estos principios. Nos pueden encontrar en drsoto.org. Abajo está la, la cuenta de Instagram. Y en el chat ya está puesto también el canal de YouTube donde quedan estos webinars grabados y disponibles gratuitamente. Por supuesto, es la idea de que sean asequibles a todos. Vamos al tema en cuestión. ¿Por qué dos cerebros? ¿Cómo es la cosa? Ya hace bastante rato que se habla de esto. Para la ciencia moderna, esa que estudié yo también, eh, siempre ha habido un solo cerebro. Es entendido como encefálico, definiendo cerebro como un centro nervioso. Podemos encontrar otros cerebros aparte del encefálico. Hay otros puntos y centros nerviosos muy relevantes para el organismo. Pero resulta que culturas milenarias que hoy día por fin están siendo más atendidas desde este lado del mundo, como es la medicina ayurveda, la medicina de la India, con miles de años, la más antigua se dice, consideran otros centros nerviosos en la fisiología normal del organismo, repito, hace miles de años. Ninguna novedad para hablar de otros cerebros para la ayurveda, a eso me refiero. Actualmente se considera adecuado ya referirse a un segundo cerebro ubicado en el tracto digestivo o tubo digestivo. No es solo una parte de este. ¿Cuál es ese segundo cerebro en cuestión? Implica varias estructuras. Primero, una que vamos a abordar un poquito más en profundidad en las siguientes slides, que es el concepto de microbiota o microbioma. Hago de inmediato hago notar la diferencia. Microbiota se refiere a el universo de microorganismos, bacterias, virus, em, hongos, protozoos y otros que residen en nosotros, podríamos entenderlo así. Eh, Vamos a ver que en mi sentir y desde la medicina consciente somos nosotros, no son aparte nuestra. Y el concepto de microbioma es que cada uno de estos microorganismos tiene su propio ADN o material genético. El conjunto de ese material genético se le llama microbioma, ¿sí? Microbiota, los microorganismos, microbioma, su material genético. Muy relevante porque a lo que iremos más adelante, no me quiero adelantar. Este está dispuesto en todo el tubo digestivo, no solo en el intestino, como hoy día más es conocido o se ha estudiado más. Reitero, recordado desde Occidente, algo que para Oriente y muchas culturas es milenario. Por ejemplo, en el intestino yace un centro nervioso de más de 600 millones de neuronas, solo por dar un ejemplo. Este cerebro intestinal lo constituye un complejo neuroendocrino. Siempre el sistema nervioso para ejecutar sus acciones va asociado a glándulas. Ahí el apellido endocrino. Las glándulas, al ser estimuladas por el nervio, o ese impulso nervioso, mejor dicho, van a secretar hormonas. Por eso neuroendocrino, con más neuronas que el cerebro encefálico, aquel de la cabeza. Y ahí había un diagrama interesante.
cómo ese cerebro encefálico no solo nutre y estimula al sistema digestivo, al tubo digestivo. Por ejemplo, ahí está graficado el estómago y los intestinos, delgado y grueso. También lo hace la médula espinal desde un sistema nervioso ya periférico. Y encontramos en el espesor de la mucosa, por ejemplo, del intestino, un plexo submucoso, un plexo mientérico. Plexo es conjunto neuronal, o sea, un cerebro, centro nervioso o conjunto neuronal. Existen, fíjense, más de 20 neurotransmisores importantes que se originan en el intestino y que son influenciados por el microbioma. Ahí se refieren al material genético, algo que puede afectar a nuestro estado emocional y mental. El que más se ha estudiado de hoy día suena es la serotonina. Vamos a hablar de ella. Pero ¿cuál es el conducto, el puente que existe entre el cerebro encefálico y este segundo cerebro o intestinal? Ya sabemos de todo el tracto digestivo. Es el nervio vago, que de vago no tiene nada. No es pasivo, flojo, como decimos por acá, sinónimo de vago. Es el gran capitán del inconsciente, del sistema parasimpático, ese que se nos ha olvidado desarrollar o valorar en Occidente por la vorágine de vida más bien simpático en términos de estrés. El conducto, o sea, el sistema nervioso periférico se divide en neurovegetativo o no voluntariamente asequible a él, se divide en simpático y parasimpático. El simpático en forma simple es el que nos activa y por ende estresa. Normalmente nos hiperestresa cuando nos quedamos pegados en algo y en cambio el parasimpático, digo, es el que nos aquieta, nos relaja, nos permite dormir, em, defecar, hacer el amor, situaciones que no pueden hacerse en estrés, tan importantes como la actividad del cerebro, memorizando o trabajando. Este nervio vago lleva las señales de forma bidireccional, desde el intestino al cerebro. Juega un papel muy importante en la conexión en el eje cerebro-intestino. Influye entonces en neurotransmisores, el nivel de estrés o ansiedad, en el comportamiento. Influye también el cerebro, a su vez el cerebro encefálico en el intestino, en su motilidad, en la secreción de moco, por ejemplo, uso de nutrientes, la absorción de nutrientes o su aprovechamiento, el balance microbiano. Decía que la serotonina, o en estricto rigor la 5-hidroxitriptamina, 5-HT es conocida, es sintetizada, fíjense, en un 95% del total que se encuentra en el organismo y acumulada en las células enterocromafines intestinales. Se produce la serotonina, el mismo neurotransmisor u hormona que se pretende mantener en altas concentraciones con la mayoría de los más conocidos de los fármacos antidepresivos, por nombrar algunos, sertralina, fluoxetina, venlafaxina, vortioxetina, hoy día más conocidos, o más recientemente usados, se busca mantener en alto la serotonina, pero muy pocos psiquiatras indican al mismo tiempo que el antidepresivo un buen probiótico para que esa serotonina que se pretende mantener arriba en buenos niveles gracias al antidepresivo se forme correctamente. Se libera esta serotonina como respuesta a cambios en el músculo liso intestinal y a agentes dañinos también. Nos protege. Esta serotonina es fundamental para el ánimo y la alegría de vivir de la persona. ¿Será importante este tema? Vaya que lo es. Ya empezamos a dilucidar o a adelantarnos a que si el intestino, el tubo digestivo no está bien activo, no está encendido correctamente, no está funcionante,
o está desequilibrado en su microbiota, en otros componentes, el ánimo va a cambiar. Y podemos perder el eje de la vida, disfrutarla. Cuando hay anedonia o falta de hedonismo, de goce en la vida, ese es el síntoma cardinal del llamado cuadro de depresión mayor. Ese es, no es un ánimo bajo o la habilidad emocional, es la anedonia, la falta de goce en la vida, que nada me apasione, que nada me llene. Y hay muchas personas que ni se enteran que están deprimidos porque no lloran o han bloqueado esa expresión emocional y juran estar muy bien cuando en realidad se les pregunta ¿y para qué vive? No se lo habían cuestionado hace décadas. El sentido de la vida. Aquí estamos hablando de lo concreto también, pero lleva a eso más sutil. Quise poner esta gráfica a modo de representar ese universo que creemos reside en nosotros, pero somos nosotros, no esa parte nuestra. ¿Por qué les digo esto? Porque hay números que lo avalan. Tenemos al menos 1.3 veces más microbiota o microorganismos en el tubo digestivo que células nos componen. Somos más, entre comillas, bacterias, virus y estos microorganismos que células. Somos más naturaleza, pues eso está en el entorno, decimos, pero en realidad está en nosotros también, que seres aparte de ella. Pero el olvido de este cerebro hace que se vuelvan potencialmente patógenas, se vuelvan potencialmente peligrosas para generar disturbios o enfermedades en nosotros. Somos mucho más identificables por la microbiota y más aún por el microbioma, por su material genético, que por el propio ADN de las células. Muchísimo más. Ya en varios países se ha estudiado esto a modo farmacológico, pero por algo está lento, porque hay una industria que no le conviene avanzar en eso, porque todo se remontaría o se basaría en el tracto intestinal, toda la farmacopea. Así debiera ser. Hay países en Europa donde ya hay, o se puede dejar una muestra de las propias heces conteniendo una muestra, valga la redundancia, de mi microbiota, cosa de que en el momento en que cualquier desequilibrio me acontezca, no solo gastrointestinal, se pueda recurrir a hacer un trasplante de microbiota, volver a instalar heces en el intestino. Pero ¿qué es eso? Lo más lógico que hay, dado lo que estábamos comentando. Eso normalmente ocurre gracias al apéndice, la misma colita que muchos colegas me decían e insisten en que es un vestigio y que hay que sacarlo, que no sirve para nada. Funciona como banco a modo de semillas de la cepa original que generamos cuando niños. Es un órgano completo la microbiota intestinal, cerca de 1000 especies bacterianas. Un tercio son comunes a todos, son del ser humano. 2 tercios son propias de cada uno. El análisis de los genes de la bacteria, de las bacterias de la microbiota, se llama metagenoma y es 150 veces mayor al famoso genoma humano que creíamos que lo era todo, el ADN. Aquí está la epigenética. No, es que mi familia todos tienen gen, me estudiaron de que todos tenían genes en el ADN de cierta patología. ¿Y puede usted hacer algo con respecto a esto? 150 veces más importante que el genoma humano del ADN. Sí, el genoma, perdón, digo, de la microbiota. Es una actividad metabólica tan importante, por ejemplo, como la del hígado. Cada persona es más identificable por el microbioma que por el propio ADN. ¿Cuáles son las funciones de este órgano completo? Tres grandes funciones o grupos de funciones. Metabólica, fíjense, tiene que ver con la digestión de los alimentos, el aprovechamiento de los nutrientes, síntesis de proteínas. La vitamina K2 se produce endógenamente cuando hay un equilibrio de la microbiota. Producción de metabolitos. Las proteínas
para ser aprovechadas requieren de una microbiota equilibrada. Hay una función trófica, mantiene el tamaño de las vellosidades intestinales, o sea, le cuida esta barrera intestinal sumamente importante para todo. Por ejemplo, los trastornos autoinmunes, todos comienzan en el intestino. Le van a decir cosas como, no, pues si son sus defensas atacándole a usted misma. Y eso parece agárrese a latigazos, culpándose y castigándose. No, pero todo partió en el intestino por una hiperpermeabilidad. El intestino debe ser permeable, pero selectivo. Cuando se hiperpermeabiliza, está demasiado abierto y permisivo a la entrada de agentes, sean nutrientes o también toxinas, como suele ocurrir, el sistema inmunológico se alerta y ese es el comienzo de una hiperalerta o patología autoinmune, como es el Hashimoto en la tiroides, como es el lupus, como es la artritis reumatoidea, por dar ejemplos. También ayuda en la vascularización y la producción de moco. Y como defensa, un efecto barrera, lógico, y una estimulación del sistema inmunológico. De hecho, esta microbiota, incorporando la del estómago, la de la boca, constituye más del 80% de el sistema inmunológico como tal, comparado con los glóbulos blancos, el sistema linfoide. Tal como el cerebro encefálico se desarrolla los primeros años de vida, adivine qué pasa con este cerebro. La microbiota se construye para toda nuestra vida adulta entre el nacimiento y los 3 años de edad. Los primeros 3 años, incluyendo el casi año o 9 meses de gestación. ¿Qué pasa ahí? ¿Influye, por ejemplo, algo prenatal? Sí. Hay una contaminación, entre comillas, intrauterina. Digo entre comillas porque es muy bueno la madre pase tras pase de su propia microbiota al bebé, le presente el universo, le presente el entorno. Viéndolo así es precioso. El modo de parto en el nacimiento. Si es cesárea, suben algunas bacterias. Si es por parto vaginal, normal, cambian. Y las que más se han estudiado como benéficas se recogen más en un parto vaginal. Piensen que el paso por el canal de parto, la zona más estrecha de la pelvis de la madre, al bebé cuando viene encefálico, ¿no es cierto?, naciendo de cabecita, como es lo esperable, habitualmente, de hecho, muchos colegas y matronas para ayudarla a salir utilizan la boca como enganche, con mucho cuidado, lógico. La boca va abierta y en ese paso se come un bocado de la madre, de los flujos vaginales, sangre, todo eso va con bacterias. Para mí no existe nada asqueroso en el cuerpo humano, todo es maravilloso y perfecto. Me atrevo a comentar esto porque es muy relevante. Cambia en el ambiente familiar también el tipo de alimentación, una lactancia materna versus las fórmulas, por tecnológicas que parezcan, jamás se van a comparar con una lactancia materna. Y por cierto, en los primeros 3 años de vida, muchos también bebés se ven influenciados por tratamientos antibióticos, destruyendo, reseteando esa microbiota que ha logrado probablemente en un parto vaginal, por ejemplo. ¿Hay impacto en la salud? Claro que sí. ¿Y podemos modificar esto? Sí, por supuesto. No solo los padres con los hijos, sino que luego los adultos con nosotros mismos. Me paso un poquito a la visión de la medicina consciente y este intestino o segundo cerebro, donde este plexo, este conjunto neuronal asociado a estos seres vivos, microbiota completa que nos compone, está asociado a aspectos sutiles, como es ese concepto llamado intuición. ¿Qué es la intuición? En Chile le llamamos tincada, sexto sentido, algo muy femenino, dirá algún hombre por ahí. No es relevante cómo usted le llame a ese radar. Lo relevante es que existe y que podemos prestarle más atención y convertirlo en una guía de vida. Ah, pero ¿cómo? Si la vida es lógica, no, lo siento, si usted ha creído eso, se va a encontrar con el tropezón
de creerlo así. Como no es lógica la vida, no podemos solo confiar en este cerebro que es muy lógico, que nos lleva al razonamiento en base a preceptos o ideas ya aceptadas como válidas. Siempre este cerebro encefálico se va a dedicar a sopesarlo con mi verdad o bagaje de creencias. Eso en filosofía se llama lógica. Y cuando la vida deja de ser lógica, podemos apelar a otro cerebro. De hecho, se habla hoy día ya de tres cerebros, les soplo. El tercero está ubicado en el corazón, incluso en el músculo cardíaco y en la membrana que le recubre, que se llama pericardio. Hay neuritas, así se le ha llamado a ese conjunto nervioso, uno que más que impulsos nerviosos genera electromagnetismo o biomagnetismo, dirán algunos terapeutas. Desde ahí conformamos un toroide maravilloso. La intuición es distinto a los pensamientos, a la lógica y a la racionalidad. Es distinto a la creatividad también, porque como no hemos recibido información desde niños sobre esto, no sabemos discernir. Creemos que esa conversación eterna que tenemos en la mente, esa es la intuición. Y no, hay que saber discernir cuándo es la voz del propio ego, esa que rumea los pensamientos y que no ejecuta o más bien procrastina, versus la intuición como tal. Es distinto a la compasión, que se siente, decía, en el tercer cerebro, sería el cardíaco. Para mí, y desde la medicina consciente, la intuición, o eso llamado intuición, es un bagaje álmico, algo que demuestra que no es primera vez que estamos en este plano. Algunos más nobles, algunos más antiguos. No es relevante eso. Todos tenemos un propósito y que no se compara con el de nadie más. Por eso nuestro valor no puede seguir buscándose en la comparación. Nunca más va a haber otra persona como usted, otro ser como usted. Y este bagaje álmico se expresa en esa voz directa que en mi sentir son nuestros guías espirituales que todos tenemos, creamos o no, y que somos libres de escuchar y o seguir, porque muchos escuchan su intuición y le rebaten, como me pasó a mí por años. Porfiado, escuchaba mi intuición y no le hacía caso porque no quería creer en esa intuición. Cada vez que le rebatía y no le hacía caso, fallaba y tenía que arrepentirme. Y me dolía arrepentirme. Yo sabía, pero rabiaba por haberlo hecho, por haber escuchado el camino correcto y no haberlo seguido. Cuando uno se rinde a esa intuición, todo empieza a cambiar, todo fluye. Desde la medicina consciente también, ese segundo cerebro, al menos la porción intestinal, el mayor de este segundo cerebro, está ligado con el pasado. Si lo pensamos bien, parece lógico esto, porque cada vez que yo como algo, un alimento, se procesa en la boca, idealmente con buen hábito masticatorio, el esófago lo conduce al estómago, ¿no es cierto? En el estómago se empieza avanza más bien su digestión gracias al jugo gástrico, especialmente el ácido clorhídrico. En el intestino se vuelve a avanzar en su digestión y se aprovechan la mayoría de los nutrientes, algunos otros se desechan. Pero entonces lo que voy a desechar en las deposiciones no es lo reciente, es del pasado. El intestino lidia con el pasado en diversas aristas. Las deposiciones no son presentes, salvo las diarreas, que podríamos decir es un llanto del intestino. Y muchas veces, dado que la deposición no es completa en la mayoría de las personas, salvo los niños, que típico comentario de las madres, parecen desagradecidos, que comen y a los 5 minutos están llamando para ayudarles con el baño, inmediato intestino. Los adultos guardamos. La membrana intestinal, muy ligada a lo femenino, va a definir qué ingresa al presente
y que se desecha o libera del pasado. El tejido linfoide intestinal, las placas de Peyer y otras, presentan lo externo al background de anticuerpos, a ese sistema inmunológico. Es una experiencia inmunológica lo que ocurre ahí en el intestino. El medio externo se le presenta al interno. Eso es un acto hermoso que debiera ocurrir gracias a que los protagonistas de eso, de ese proceso, están equilibrados, como la microbiota. Si no lo es, deja de ser una experiencia fluida y se vuelve una guerra, un caos, como el origen, decía, de las patologías autoinmunológicas. La constipación como síntoma, conocido popularmente como estreñimiento, tiene que ver con el pasado que se retiene, aquel que no se perdona, que se observa cada cierto tiempo, se revisa para puro castigarse, para puro sufrir, y que paradójicamente lo volvemos a hacer, lo volvemos a hacer. Tiene que ver con el miedo a exponer fallas. Está asociado a una personalidad autoexigente que solo encubre a una persona insegura. A la creencia de indispensabilidad, perdón, o altísima responsabilidad. Comentarios de personas que expresan así por el intestino es que mi mayor miedo es qué va a pasar de mi familia sin mí. Y cuando se escuchan diciéndolo, dicen, oh, qué ego más grande. No se habían escuchado, pero era su legítima preocupación. ¿Qué va a ser de mi mamá? ¿Qué va a ser de mis hijos, de mis hermanos, de todos los que sostengo y no me doy cuenta que estoy sosteniendo, creyendo controlarlos? Inseguridad, camuflada de indispensabilidad. Bloqueos mentales van de la mano de bloqueos espirituales, miedo a la verdad, a que se exprese una verdad. Esas verdades llamadas tabúes familiares. Es tiempo ya de sacar esos trapitos al sol. Mi suegra dice que en todas las casas se cuecen habas, ¿no? Ahí ocurren los mayores conflictos en el árbol genealógico, en la familia de origen. Y es tiempo, esta es la era, ya estamos en la era de Acuario para ponerle luz a esos conflictos. ¿Y qué tiene que ver con el intestino? Pues mucho. Ese pasado retenido tiene que ver con una verdad oculta, tabúes. Esta frase me gusta. Soltar duele, sí, pero sostener lo insostenible duele muchísimo más. Mi maestra me decía, la verdad va a doler, Ricardo, pero cada segundo que usted la retenga le va a doler muchísimo más. Otra manera de decirlo. Es el dolor más liberador de todos, después me decía, el de expresar la verdad, la propia verdad. Otros síntomas asociados al intestino y a este segundo cerebro es la diarrea. ¿Y qué tiene que ver la melancolía? Mucho. Ese concepto melancolía es mirar al pasado nuevamente, pero con tristeza. No alcanza el español a definirlo completamente. Otros idiomas lo hacen mejor. Constituye una especie de llanto. La lágrima y el moco del intestino son muy similares, casi idénticos en la composición química. Si no llora por aquí, adivina qué va a pasar. El cuerpo va a compensar. Puede dejar vestigios. Estos son los divertículos. A muchas personas que les está interesando este tema, le han encontrado alguna vez o se les ha inflamado en un cuadro llamado diverticulitis, que los cirujanos describen como una forma de dedo. Para mí me parece más una lágrima, a propósito de la melancolía. La mucosidad, cuando la diarrea o colitis, como se le dice popularmente, inflamación del colon, trae mucosidad, denota mayor intensidad del dolor melancólico. ¿Para qué decir en esas patologías inflamatorias intestinales, por ejemplo la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, donde no solo trae moco, sino sangre? ¿Qué hay ahí? Melancolía con rabia, con impotencia, con ira. Subiendo un poquito en el tracto intestinal, en el digestivo más bien, encontramos al estómago. Y
recordar algunas funciones del jugo gástrico. Esto que les mencionaba es parte de la digestión, que no es lo mismo que metabolismo, ¿no? Hemos hablado en otros webinars del metabolismo, sinónimo de capacidad de crear energía, digo, en cada célula, en forma de ATP, la moneda de cambio energético físico. Esta digestión, en la cual el estómago cumple un rol muy importante, se basa en uno de sus grandes componentes, el jugo gástrico, que está hecho en base a agua y a ácido clorhídrico, una de las estructuras moleculares más ácidas que existen, un pH 1. Y eso lo tenemos dentro del cuerpo. Normalmente, así debe ser. Va a ayudar en la función de mezclado del alimento. Es como una lavadora el estómago. Se cierra arriba o parcialmente arriba, se cierra abajo en los esfínteres, abajo el píloro, arriba el cardias, que no tiene que ver con el corazón, pero se llama cardias, este punto de aquí, y abajo aquí el píloro. Y entonces se produce un mezclado gracias a la musculatura de las paredes del estómago y luego un vaciado, en general después de unas 3 horas. Fíjense cómo cambia y varía el pH. Iba el bolo alimentario en alrededor de 7 de pH y llega a 1,5. Y luego en el duodeno vuelve a hacerse alcalino gracias a muchas enzimas que se secretan ahí. De bolo alimenticio a quimo, perdón, no quimio. Quimo, está bien escrito, sin una segunda I, quimo es el resultado de las funciones gástricas del estómago al bolo alimenticio o alimentario. Tiene este jugo gástrico un pH, decía, entre 1 y 3. Se produce 1,5 litros al día en una persona de estatura promedio, 1,70 m. En los más altos, aún más. Y es secretado por células parietales, así se les llama. Las mismas que son bloqueadas por fármacos como el omeprazol y sus muchos derivados. Son bloqueadores de la bomba de protones que se llama. Algo que existe en la membrana de estas células parietales. También se produce en el estómago una proteína o una estructura llamada factor intrínseco, que es muy relevante a la hora de absorber vitaminas como la vitamina B12. De no contar con este factor intrínseco secretado en el estómago, no hay absorción intestinal de la B12. Por ende, una persona que vive con gastritis o le han indicado y le ha hecho caso a esa indicación, omeprazol o sus derivados para toda la vida, no va a secretar factor intrínseco y de repente se encuentra con la sorpresa de que tiene muy bajos sus niveles de B12, afectándose la parte más delicada de la base del encéfalo, del cerebro encefálico, la misma que se enferma en el Parkinson. ¿Y alguien le había comentado eso con respecto al omeprazol? Probablemente no. Debe haber un ambiente normal en ese estómago, dado por el ácido clorhídrico, pepsinas, lipasa, factor intrínseco, moco y bicarbonato, todo eso mezclado ahí. Son, es una perfección una más del cuerpo humano. ¿Por qué pongo esta figura de león amenazante? Para cualquiera, ¿no? Ver rugir a un león. Pareciera que está como más bostezando para mí, pero pues, imaginemos que está amenazante este león. Cuando estamos realmente enfrentados a una amenaza, ¿cómo pudiera ser que apareciera un león frente a nosotros? O estamos imaginando una amenaza, carencia económica, la cuota a fin de mes, peligro de ser expulsado o echado del trabajo, relación de pareja inestable, tantas que podría mencionar. Aunque me lo esté solo imaginando, para el cuerpo humano es siempre un presente y se va a activar todo lo que ocurre frente a una amenaza. El concepto de estrés agudo. Agudo es en corto tiempo. Un estrés que nos ayuda, que eleva el cortisol, la adrenalina, otras hormonas y
permite al cerebro, así como políticamente se da una emergencia en algún ámbito, y el cerebro, a modo de la analogía de presidente o manda más, va a destinar recursos, llámese riego sanguíneo, hormonas, mayor oxigenación, mayor atención a los tejidos que me van a servir frente a una amenaza. Si yo estoy frente a un león, necesito energía y atención cerebral. ¿A dónde? A los músculos, al propio cerebro para estar despierto, ojos, respiración, corazón para bombear sangre. Todo eso me va a servir para o defenderme, salir corriendo, esconderme. Son formas de reaccionar ante la amenaza o estrés agudo. Recordemos que da lo mismo, exista el león o no, o me lo esté imaginando. Todo eso ocurre igual. ¿Y qué va a pasar con otros tejidos que no son relevantes frente a un león? Como los órganos que me sirven para comer, estómago, intestino, para hacer el amor, los genitales. No, pues, quedan al final de la cola, quedan poco priorizados, quedan postergados. Y si esa ilusión de amenaza se mantiene, esos tejidos quedan desprovistos de recursos. La mayoría de las gastritis no se da por exceso, como le dicen a las personas, a la mayoría, de ácido, es por carencia. Y ese poquito ácido que se produce trata de hacer lo que puede en cuanto al bolo alimenticio e incluso puede ascender en forma de reflujo. Es por falta de ácido clorhídrico y no por exceso. ¿Y cuál es el tratamiento? Bloquear la producción de ácido, omeprazol y sus múltiples derivados, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol y otros nuevos. Es la misma cosa, un poco más duradero su efecto. Pero no va a tener efecto positivo alguno, en general, por falta, por no atender el real origen, que siempre es psicoemocional. El estómago está ligado al nivel de estrés que nuestra mente le presenta al cuerpo, no la que realmente exista. Hay personas que viven en un oasis, alrededor todo bien, familia preciosa, resuelto los dineros, pero viven con una mente catastrófica porque la malnutren a diario, no se enteran de otra cosa que las malas noticias, guerras y afines, y se vuelven adictos a eso y no disfrutan su vida. Y en términos fisiológicos, su estómago queda desprovisto de recursos. Se genera un ambiente hostil. El cuerpo va a reaccionar para la acción, a defenderse. El estómago se posterga, entra en modo amenaza, como veíamos con el león. No se le presta atención al estómago. Va a ser más proclive a la infección y a la colonización de bacterias como el Helicobacter pylori, la infección más frecuente en la población mundial, o a hongos como la cándida. Va a haber una búsqueda de adaptación de esas células que están poco atendidas, que terminan mirando al intestino y pueden producir metaplasias intestinales y otros hallazgos a la endoscopía, peligrosos porque pueden ser el preámbulo a un tumor. La preocupación, ocuparse antes de tiempo, es una completa ilusión mental, pero como las células son leales al presente que le muestra la mente, van a creerlo como verdad. La ilusión de estar preparado. Hacía un post en Instagram hace poquito al respecto de eso. Nunca se está preparado para algo. ¿Usted estaba preparado para ser madre o padre? ¿O para algo en su vida? Uno cree estarlo. Jamás está. Uno se debe disponer nomás. Uno propone y Dios dispone, dicen en el campo. Cuando me preocupo, pierdo el presente, el mundo me va a perder también. Mis hijos, mi pareja, las personas que en general me importan, ya no van a encontrar al papá o a la pareja, no van a encontrar a Ricardo, porque mi atención está en un futuro que creo conocer. Y no es así, es una ilusión. Y entonces pierdo el presente, el regalo de la vida.
Y cuando estoy comiendo, el alimento deja de ser nutritivo porque no hay atención sobre el intestino, sobre el estómago, entonces no se aprovechan los nutrientes. Puedo estarme comiendo un plato maravilloso, mm, low carb, cetogénico, da lo mismo. Eso no va a ser aprovechado si no estoy presente. Si me lo comí en 5 minutos, pensando en otra cosa. Somos lo que comemos, dice la Ayurveda milenaria. Todo lo que ingresa al organismo puede recibirse como alimento y nutrirlo, como medicina y equilibrarlo, pero también como veneno y perturbarlo. Aquí les hablo de otro concepto eh, que puede ser innovador, más que innovador, nuevo para nosotros, pero es milenario y propio de la medicina ayurveda, el concepto de Agni o fuego digestivo, que es aquello que rige el metabolismo, la capacidad de que esa digestión sea óptima y permita que lleguen los metabolitos más simples, como son los aminoácidos de las proteínas, como es la glucosa de los carbohidratos, como son los ácidos grasos de los lípidos, a la célula. Y desde ahí se crea energía. Eso es metabolismo. Es la fuerza o el poder digestivo. Mantiene la nutrición de los tejidos y la fortaleza del sistema inmunológico. Va a destruir las bacterias, toxinas y microorganismos al cual se expone el estómago y los intestinos en cada bocado de alimento. El acné o fuego digestivo sustenta la vida, así de relevante. Recordemos que somos el único animal que procesa sus alimentos. El ser humano descubrió el uso del fuego, no solo para calentar la comida, sino que para producir una transformación de sus ingredientes, de su alimento. Pero eso es emular lo que ocurre dentro del organismo. Los animales, no sé, la vaquita con sus múltiples secciones del estómago, no son varios estómagos, son secciones, también hace algo parecido, pero no de forma consciente. Por eso rumea tanto su pastito, porque gracias a eso, a esa digestión tan consciente, tan a propósito y tan larga, es que extrae todo del pastito. ¿Cómo logran más de 100 kilos a puro pasto? Aprovechándolo mucho más que nosotros. Eso tiene que ver con un acné, un fuego digestivo muy activo, muy despierto, que fue encendido adecuadamente. Cuando está equilibrado este acné, vamos a digerir bien y aprovechar los nutrientes. Cuando está en exceso, vamos a quemar los nutrientes y no vamos a aprovechar nada. Cuando está carente, la llamita apenas o apagado, vamos a desnutrirnos también. El sabor, que en India y en la Ayurveda se llama rasa, influye en la activación del acné o fuego digestivo. Pero esto para nosotros es tan ajeno. ¿Qué va a importar el sabor? Bueno, sí, para la Ayurveda influye mucho. Ahí hay un esquema al medio de sectores de la lengua, donde están las papilas gustativas mayormente, donde se perciben los diversos sabores. Ellos conocen o describen más sabores que nosotros. Son 6 razas o 7. Me podría corregir mi señora. Como dice telefónico. Atrás en la base de la lengua, el sabor amargo. Al centro y en la punta, el dulce. También el salado, el ácido a los costados o en el canto de la lengua. Hay otro sabor que se llama astringente, menos conocido. ¿Se han comido un mancaki? ¿Cómo queda la lengua? Un rabanito, ¿cómo queda la lengua? Ese sabor es astringente. Y tienen un orden. No me voy a dedicar a la Ayurveda ahora, porque no es una clase de esto, pero sí reforzar cómo el sabor influye en la activación del acné. Requerimos algunos de estos sabores. Por ejemplo, el amargo, por ejemplo, el ácido y también el dulce. El sabor afecta directamente nuestro sistema nervioso a través del prana, la forma que tienen en India de llamarle a la energía, al chi, al ki, es lo mismo. Eso que somos.
y que movilizamos, que el ser humano puede transformar. El sabor estimula los nervios, alerta a la mente, aviva los sentidos, colocando nuestro propio raza o sabor en movimiento. A estimular, digo, prana, raza o el sabor afecta al Agni, fortaleciendo el poder de la digestión. Por eso es necesario el buen sabor de la comida, que es lo que piden los niños, además de una presentación llamativa, colores, un orden, para avivar el Agni y lograr una propia digestión. Recordemos que la digestión comienza mucho antes de echarse un bocado a la boca. Hay una fase llamada encefálica de la digestión. Muy interesante. Si yo les digo, no piensen en un limón, todos vamos a pensar en un limón porque no existe el mandato no para la mente, siempre lo va a hacer. Por eso es tan importante hablarse en positivo. Les digo, no piensen en un limón, pensó en un limón y ¿quién pasa en su boca? Empieza a salivar, porque aunque no exista aquel limón y el mandato haya sido no piense en el limón, va a llegar el limón a su mente y la glándula lo entiende como un limón real. Y todo frente al limón salivamos. ¿Para qué? Para aprovechar mejor esa raza, ese sabor y así activar el tubo digestivo. El limón es uno de los ingredientes que más se utilizan en India milenariamente para activar el Agni o fuego digestivo, junto a otros simples materias primas que van a ayudar a modo así de fosforito para el calefón de encender la llama del Agni en su proporción adecuada, equilibradamente. Quiero dejarles el concepto de Agni o fuego digestivo. Encendido adecuadamente es sinónimo de salud digestiva. Si usted vive con acidez, si usted vive con problemas intestinales, hinchazón, constipación, diarreas que se mantienen o ocurren con cierta periodicidad, reflujo gastrointestinal, gastroesofágico también. eh, Hay un Agni que está demostrando no estar equilibrado y se puede hacer algo con eso. Esta fórmula que les comentaba o secreto ayurvédico es sumamente simple y nosotros también lo hemos hecho aún más simple. Lo hemos llevado a cápsula. Le llamamos Agni Active o Agni Activo. Es una cápsula que se consume 10 minutitos antes de las comidas principales, que a veces son dos, a veces son tres, a veces son más comidas en el día. El Agni Active activa el fuego digestivo. ¿Y qué contiene? Jengibre, sal rosada y limón. Son tres sabores que se le ofrece a la primera porción del tubo digestivo, que es la boca, para así despertar, advertirle al estómago, te va a llegar alimento, advertirle al intestino, va a llegar alimento. Y con ese fuego digestivo activo, que son también en lo químico las enzimas, ya no hay sorpresa para ese tubo digestivo que al no ser atendido por el estrés mental es sorprendido por un bocado. Cuando yo estoy eh, frente a un buen plato de comida, pero mi mente está en el trabajo que tengo que hacer o está en otra parte, deja de estar presente, aparte de no saborear los alimentos, no los voy a aprovechar y voy a sorprender a este tubo digestivo que no estaba siendo atendido y hace lo que puede con lo que tiene. Y habitualmente no es suficiente. Por eso los síntomas. Es que todo me cae mal, es que todo me da acidez. No son los alimentos, es cuán poco presente está usted y cuán poco despierto, cuán poco activo está su acné, su fuego digestivo. Este producto nos han intentado copiar, ya les cuento, nos han aplaudido colegas que se dedican a lo mismo, formuladores en ortomolecular, y no, pues eh, nosotros fuimos los primeros,
¿En qué sentido? Simplemente formularlo en simple, algo que es milenario. Aquí no, nadie viene a descubrir la rueda de nuevo, pero sí hay que recordarla. Y es simple. Mi señora antes de esto andaba con un rizoma de jengibre en la cartera, pedíamos sal, a veces un tecito a temperatura media antes de los alimentos, por ejemplo, en un restaurante. Era complejo, era complejo. Hoy día en la cartera anda con un frasquito de acné activo. Una cápsula 10 minutos antes de las comidas. Y otro producto que también está en nuestra línea, que puede ayudar muchísimo a esta salud digestiva, es el famosísimo cloruro de magnesio, que es una sal de magnesio con el ion cloruro, que clásicamente se diluye en agua. eh, para algunos lamentablemente tiene un sabor incómodo, para mí no es tal, pero eh, evadiendo eso, lo hicimos en cápsulas y agregamos piridoxina, la vitamina B6, que favorece la absorción y el aprovechamiento, la biodisponibilidad en el fondo del magnesio. Y este ion cloruro también le permite al magnesio llegar con mayor facilidad, mayor biodisponibilidad a tejidos blandos, como ocurre eh, en un intestino poco eh, fluido, con estitiquez o constipación, síntomas asociables a la fibromialgia, contracturas musculares, fatiga crónica. El cloruro de magnesio anda maravilloso y ese se indica una cada 12 horas para lograr la dosis de magnesio elemental diaria. No tiene sabor, tiene una altísima biodisponibilidad. Como magnesio elemental, somos el que más ofrece por cápsula, pueden chequearlo. La mayoría no, ni siquiera grafica en algo que es exigido por la norma, al menos en Chile, cuánto magnesio elemental trae cada cápsula. Nosotros sí lo hacemos y ofrecemos hasta ahora el mejor del mercado. Son 249 miligramos de magnesio elemental por cápsula. Con uno cada 12 horas se sobrepasa con creces el mínimo para un adulto de peso promedio de 400 miligramos de magnesio elemental. Muchos conocen la dosis del 400 miligramos de citrato de magnesio, que se absorbe mucho menos de eso. No es lo mismo que magnesio elemental. El que llega a la sangre se llama elemental, el que tiene efectos. Y trae además piridoxina o vitamina B6, que decía es una sinergia para el magnesio. Ambos productos lo encuentran en nuestro sitio drsoto.org. Están vigentes varios packs de nuestros productos, pueden chequearlos ahí. Por compras superiores a 40.000 pesos hay despacho gratuito, la mayoría de las regiones de Chile. Lo hicimos más breve esta vez para dar más espacio también a las preguntas. De mi parte, Gracias, con gusto. Ricardo. Igual, como siempre, una hora se pasa rapidísimo con tu charla. Dicen que la capacidad de retención dura 45 minutos, pero la verdad que podríamos seguir más de una hora y estamos siempre atentos son muy entretenidas tus charlas. Tienes las Gracias. preguntas en el chat y están mezcladas también con el icono de preguntas y respuestas para que las puedas rescatar. A ver, voy a revisar. Primero en las preguntas y respuestas. A ver, algunas son bien personales. ¿Es conveniente beber agua con las comidas? Qué buena pregunta. La Ayurveda dice que no, y yo estoy de acuerdo con eso. Estamos acostumbrados a este lado del mundo a regar las comidas, incluso el agua. Si hay un alimento muy seco, por supuesto que un sorbo de agua a temperatura siempre templada, nunca fría, para apagar el fuego. Muchas personas son adictas al agua con hielo y ahí se arrasa el fuego digestivo. Comprenderán la gastritis después o las repercusiones intestinales. Lo ideal es separar el agua 30 minutos antes o después de las comidas. Si está muy seca, se puede beber un sorbo pequeño de agua. Luego, una trombosis intestinal. ¿Qué probióticos o cepas son más recomendadas? Gracias, Fernanda, por la pregunta, pero eso es muy personalizado. No existe el probiótico general para todo el mundo bueno. Tampoco una potencia o cepas.
Por supuesto, una trombosis intestinal es un cuadro delicado, pero que afecta vascularmente al intestino. Lo que hay que hacer ahí, además de restituir la flora intestinal, es eh, volver a producir vitamina K2 o suplementarla por el efecto vascular. La vitamina K2, que ya vamos a tener dentro de, de nuestra línea, eh, tiene incluso mejor efecto que la aspirina o ácido acetilsalicílico en su forma de antiagregante plaquetario, a propósito de la trombosis. Asistente anónimo dice, he subido mucho de peso desde que no presto atención a lo que como o como haciendo otra cosa. ¿El Acne Active me podría ayudar para su atención? Sí, claro, en el sentido de que va a prestar un poco más de atención a su alimento, dado que va a tener que usar la cápsula antes, pero la atención no es algo que se logre externamente, tiene que ser un trabajo interno. Yo ahí invito a la masticación. Los orientales, por ejemplo, los chinos sabios, eh, sugieren masticar 42 veces cada bocado. Le pregunto a usted si llega a las 10 masticaciones de cada bocado que se echa a la boca. Con suerte, dos, un lado del otro, o prefiriendo un lado y para adentro. Y eso es una agresión al tubo digestivo. Entonces el Acne Active va a ayudar, pero no va a suplir su atención. A ver si hay otra pregunta. Otorrino me indicó este martes omeprazol, CAM y Maximox. Antibióticos de amplio espectro, corticoides y omeprazol por infección respiratoria, nariz, garganta, oído. ¿Cómo recupero mi flora y todo lo afectado con esta medicación? No hay una respuesta tan fácil, Jimena. Le agradezco la confianza. Pero primero, eh, no existe el recubrimiento gástrico dado por el omeprazol. Eso es una mentira universal. El omeprazol bloquea la producción de ácido, no protege nada y ni recubre nada. Pues entonces ahí usted queda desprovista de jugo gástrico y lo que hay que recuperar es ese pH, pero hay que terminar a la vez el tratamiento antibiótico. Entonces ahí un- una buena indicación probiótica, conociendo en esencia quién es usted, podría ser lo primero. Y segundo, eh, alimentarse con mucho cuidado, con prestar más atención. Y ahí el acné puede ayudar. Pero hay otras cosas que hacer, por cierto. Gracias, doctor, por toda la información. Complejo de vitaminas B activadas pueden provocar infección urinarias. Complejo de vitaminas B activadas pueden provocar infección urinaria. Desconozco el vínculo que está haciendo ahí, pero las vitaminas B, que son hidrosolubles, se van a metabolizar por los riñones, se van a eliminar por los riñones y cambian efectivamente el pH, vuelve a la orina más o altera su pH. A veces la vuelve más ácido, a veces va a depender de los excipientes también, más alcalino. En general es más ácido. Y si eso ocurre, puede favorecer la entrada de ciertas bacterias. No todas van a provocar infección urinaria, pero sí molestias vaginales a veces o uretrales. Es así como logro el vínculo entre vitaminas B y las molestias al menos. A ver si hay otra pregunta. El hidrolato puro de palo negro es buena alternativa para patologías gastrointestinales como la metaplasia intestinal. Es una buena opción, pero no hace magia. Palo negro se usa en cáncer, se usa por cosmovisión mapuche, muy respetablemente, pero la metaplasia intestinal es un cuadro que aparece agudamente, pero se ha establecido la mayoría de las veces por años. Una célula que se vio en un ambiente tan distinto para el cual fue diseñada, una célula gástrica que se encuentra con un pH alcalino, fuera del lugar por donde se le mire. Entonces le copia al intestino. Eso se llama metaplasia intestinal. Y una célula que quiere parecerse a otra es un peligro, porque en su intento de transformación puede caotizar su ciclo celular y pasar a ser un tumor. Entonces, palo negro ahí puede ayudar, pero no es lo único que hay que hacer. Hay que cambiar el ambiente y eso parte en lo mental, en el inconsciente. ¿Alcanzamos otra pregunta, Francisco? ¿Estamos bien?
¿Alguna idea de cómo abordar palpitaciones del corazón luego de comer? Ah, qué buena pregunta. ¿Cómo abordarlas desde la medicina consciente? Le puedo responder nomás. En mi experiencia, no son las palpitaciones después de comer, es a su ser completo, Evelyn. Y si está pasando de sentir palpitaciones al corazón, una, está subiendo la presión arterial, quizás su tubo digestivo está mandando señales para que con algo se asuste y se preste mayor atención. El corazón está queriendo advertir algo, quizás algo pendiente por sanar en lo psicoemocional. No hay una regla como para usar algo natural y apagar esas palpitaciones. Para nosotros desde la medicina consciente se aprovechan los síntomas, no se apagan, se aprovechan para ir al real origen. Entonces sería un honor conocerla, evaluarla y ahí acompañarle a que usted no solo lo descubra, sino que sane ese real origen. Muchas gracias por la La pregunta. última pregunta, Ricardo. Ok, em, voy a ver una del chat. Ah, hay preguntas que son de otro webinar, como el Parkinson. Gracias de todas maneras. Para solicitar una hora online, todo en nuestro, en drsoto.org. En mi Instagram también está la información. Hay un teléfono celular de WhatsApp de nuestra asistente. Cómo se trata el SIBO es muy largo de responder, gracias. Mm, Doctor, la diferencia con el citrato de magnesio. En cuanto al cloruro, fácil. Dos tipos distintos de magnesio. El citrato de magnesio es magnesio asociado a ácido cítrico. A propósito del limón, es el mismo que tiene el limón. Súper buena fórmula, muy popular porque tiene buena biodisponibilidad, buena absorción, pero cuando uno conoce más de magnesio, no es solo absorber, sino que el pH con el cual ingresa al cuerpo ese magnesio es ácido, ácido cítrico. Y entonces si uno quiere, por ejemplo, ayudar a que ese magnesio llegue a mejorar la salud ósea, articular y de ciertos tejidos, no puede entrar con pH ácido, no es lo más correcto. El pH del hueso, del tejido óseo, es alcalino. Y entonces ahí no es la mejor opción el citrato. El cloruro no tiene ácido cítrico, tiene ion cloruro, que es negativo y va a, no solo a compensar su pH, sino que a permitir la entrada más fácilmente a tejidos blandos, incluyendo articulaciones, huesos y músculos. Entonces es una buena opción, aunque en otro webinar hablamos de la salud ósea y ahí en esa fórmula hay bisglicinato de magnesio, uno aún más alcalino que permite la llegada óptima al tejido óseo. Hay una buena diferencia con el citrato. Estamos, parece. Ah, estamos. Muchas gracias a todos por haber concurrido. Gracias, doctor Soto, también por la charla. Y como les hemos recordado anteriormente, está disponible a partir del sábado en la mañana esta charla para que la puedan ver con calma. Muchas gracias, doctor, y nos vemos en el próximo webinar. Saludos. Gracias a todos, pues gracias Francisco, al equipo que trasciende, gracias a todos ustedes. Nos vemos.